noche en su emisión de Impacto BTV Estelar, reprogramada cumbre de la CELAC anuncia la presidenta Xiomara Castro tras petición del gobierno mexicano. Cuestionan labor de médicos cubanos. Colegio Médico asegura que actúan fuera de ley. El desempleo sigue agobiando a los hondureños e incluso salarios resultan insuficientes. La población juvenil asciende a más de 3 millones de jóvenes. Y México demanda ante la Haya a Ecuador y solicita suspender a esa nación de la ONU. Bienvenidos, esto es Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Honduras, muy buenas noches y bienvenidos a su emisión de Impacto BTV Estelar. Les saluda como siempre Óscar Ortiz Barahona. Es un gusto poder compartir con ustedes la agenda nacional e internacional. Vamos de primera mano con la información, lo último que se está generando en relación a la cumbre de la CELAC. Prácticamente y ante la postura que se ha originado por parte del gobierno mexicano, la presidenta hondureña Xiomara Castro, y a la vez quien dirige este organismo, dio a conocer lo siguiente: como presidenta pro tempore de la CELAC, comunico que a solicitud de México, la cumbre virtual extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno se ha reprogramado para el próximo martes 16 de abril a las 9 de la mañana, hora de Honduras. Esta convocatoria se debe a la violación de la Convención de Viena de 1951 y la Convención de Asilo de 1954 por parte de Ecuador. Este es el post más reciente de la presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro. Indagamos sobre este tema y las autoridades de Cancillería aseguran que ven como inaceptable que 5 naciones integrantes de la CELAC pretendan desatender el llamado de la presidenta Xiomara Castro a una reunión virtual para abordar temáticas de prioridad para el desarrollo de la región latinoamericana. El vicecanciller Gerardo Torres señala que resulta inaceptable que 5 naciones, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pretendan desatender la convocatoria emitida por la presidenta pro tempore, Xiomara Castro, para abordar temas trascendentales para la región latinoamericana. Con respecto al pronunciamiento de 5 países de la región, lo que dicen ellos es que la reunión de cancilleres no se podía realizar sin la reunión de coordinadores nacionales, lo cual no tiene ningún sentido porque yo como vicecanciller o un coordinador nacional no tiene ninguna potestad por encima de su canciller y mucho menos por encima de su presidente, ¿no? Para parlamentarios, el hecho que varias naciones desatiendan este llamado solo indica que sectores de derecha ligados a los gobiernos de países de toda la región buscan obstaculizar las acciones de la mandataria de Honduras y presidenta pro tempore. Debemos entender que el espectro de posiciones ideológicas en América Latina ha cambiado un poco, porque Ecuador, un país dirigido por alguien de derecha, Argentina, un país dirigido por alguien de derecha, y otros países por ahí que han hecho consonancia con la posición de Argentina. Entonces, consideramos que esto en el fondo pues viene siendo como un obstáculo, una traba para que estén todos los presidentes de América Latina. La convocatoria a esta trascendental reunión, donde se abordarían temáticas como la crisis de Haití, violación a la soberanía de México en el país de Ecuador y la guerra entre Israel y Palestina, se desarrollaría la próxima semana a la espera de la participación de los 33 estados miembros. La primera es una denuncia, también lo vimos en el marco de la OEA y lo vamos a ver probablemente en el marco de las Naciones Unidas en los días próximos. Lo segundo que estamos pidiendo como CELAC es que se respete la condición de asilo del señor Jorge Glass. La intención de haber entrado a la embajada mexicana fue para tomar sin autorización y sin seguir el proceso que demanda el derecho internacional a una persona que gozaba o que goza de la condición de asilo de parte de México. Para autoridades de Cancillería, lo que busca la presidenta Xiomara Castro en su papel como presidenta pro tempore de la CELAC es tener una entidad más beligerante, que imponga una agenda y que no sea una figura decorativa en América Latina.
Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Y es que son 33 países de América Latina y el Caribe quienes integran la CELAC. Posteriormente, esperan que en esta reunión del día de martes todos participen, ya que según el comunicado que se expuso ayer por parte de estos 5 países, y que bien lo decía el experto, señalan que son países catalogados de índole de derecha y que han venido cuestionando las últimas acciones de la presidenta Xiomara Castro en temas como Israel, Palestina, entre otros. Por esa razón, ese comunicado hacía hincapié en que deberían estar todos los jefes y jefas de Estado, miembros de la CELAC, para encontrar los consensos necesarios y sobre todo avalar una decisión que tenga la mayoría, prácticamente la mayoría de los 33 países que conforman este organismo. Sobre este tema, el experto Germán Licona aseguró que el rechazo continuo por parte de los países a los movimientos de la presidenta Castro se debe a un mal manejo por parte de sus asesores en materia de diplomacia. Creo que mientras no haya una postura seria, una postura adecuada y donde los asesores, que son muy recalcitrantes, ideológicos, no le van a permitir a la presidenta dar buenos resultados en torno a la figura de la presidencia pro tempore de una organización regional que tiene trascendencia y vigencia y que incide positivamente tanto a nivel de OEA como... En otros temas, con tambores, inciensos y ofrendas, integrantes de la comunidad garífuna en el país protestaron pacíficamente, esto en los bajos del Congreso Nacional. Ellos están exigiendo el cumplimiento de las 3 sentencias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gabriela Plata con los detalles. Quisiera que existe un plan de desaparición de nuestra raza. Eso es lo que queremos también vivir en nuestra comunidad, es la paz. Nosotros no queremos firmas, lo que queremos es respuestas. La muerte, violencia, destierro y persecución ha marcado la historia de las comunidades garífunas que hasta el día de hoy continúan protestando por los casos de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, y que el Estado hasta el día de hoy ha permanecido sordo ante el clamor de esta comunidad. El respeto también de las comunidades garífunas, el derecho que tenemos a vivir en nuestras comunidades, en nuestros territorios, porque hay muchos problemas en nuestras comunidades y por eso es que hemos venido acá, porque nosotros hemos tenido que ir a nivel internacional, tanto a Washington, tanto a Costa Rica, ante el sistema interamericano para que se nos respeten y exigir respeto a los derechos, y nosotros queremos que ya si el Estado fue sentenciado, pues que dé los pasos para que podamos de una vez por todas cumplir la sentencia. Una resistencia histórica que se mantendrá sin importar el paso del tiempo, pese al silencio y dolor que ha dejado el olvido histórico. El Estado ha violentado los derechos territoriales del pueblo garífuna y eso lo ha demostrado una corte. Hay mandatos que ya se están establecidos, o sea, no solamente lo que decimos nosotros, sino que demandas que han sido dichos por organismos internacionales en el Congreso Nacional, que tiene una deuda histórica, ¿verdad?, con los pueblos indígenas, porque la Constitución de la República sigue sin reconocer estos derechos de los pueblos garífunas. Aunque el panorama es sombrío, para los que deciden cambiar el rumbo de su historia, Tesalia Arzunos expresa que esta lucha no acabará hasta no ver en sus ojos la esperanza por un mañana mejor para toda su comunidad. Luchamos desde nuestras trincheras para que salieran de donde nos tenían más reprimidos todavía. O sea, nuestro problema no lo resolvemos con armas, ni arma blanca, ni arma de fuego. Nosotros somos personas de diálogo, de paz, de tranquilidad. No estamos tratando de desestabilizar el gobierno, todo lo contrario, simple y sencillamente que nos cumplan con lo que corresponde. Estas comunidades exigen acelerar la instalación de la Comisión Interseccional de Alto Nivel para el cumplimiento de las sentencias internacionales al Estado hondureño para poder hacer valer cada gota de sangre que fue derramada por la lucha de todos sus ancestros. Al ritmo del tambor y con la alegría que los caracteriza, estas 47 comunidades garífunas exigen al Estado velar por cada uno de sus derechos. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. En los últimos 16 meses, alrededor de entre 3 a 5
garífunas han perdido la vida e incluso algunos de estos crímenes todavía siguen bajo investigación, otros en total impunidad. Varios sectores sostienen que existe un descontento generalizado, esto en la población, debido a que hay muchos funcionarios de gobierno que no están atendiendo sus necesidades. Es por ello que se han incrementado las protestas sociales. Estos son los detalles. Las constantes protestas sociales que se están desarrollando a nivel nacional son el reflejo del gran descontento social que existe en los hondureños por la no solución a sus problemas, aseguran los miembros de la sociedad civil, ya que hay muchos funcionarios del actual gobierno que prefieren la confrontación. Es la actitud de los funcionarios en responder a estas inconformidades, y ahí es donde también creo que en el gobierno lastimosamente no son todos, porque hay funcionarios buenos, pero los que tienen un papel más visible no tienen una actitud proclive al diálogo, ¿no? Y creo que más bien esa respuesta confrontativa o reaccionaria de algunos funcionarios más bien hace que escale el problema, porque entonces no hay un interlocutor. Los defensores de los derechos humanos lamentan que algunos funcionarios del gobierno ahora criminalizan las protestas de los hondureños, olvidando que ellos anduvieron 12 años en las calles protestando. Yo recuerdo que muchos de los que ahora son ministros o funcionarios de este gobierno anteriormente decían que en la calle estaba el poder, que en la calle estaba el ejercicio de la libertad, pero ahora parece que en la calle son los enemigos del gobierno, ¿no? Algunos contradictorios que se hacen con alguna finalidad política. A muchos ministros les olvidó que vienen de la calle. Pareciera que se les olvidó que caminaron a pie. Los hondureños están enfrentando problemas estructurales desde hace décadas, aseguran los abogados en materia de derechos humanos, y dejan claro que es necesario que se creen políticas de Estado que ayuden a resolver las necesidades de la población. Y lo que hemos tenido en términos concretos son políticas asistencialistas que resuelvan el hambre de hoy, pero no el de mañana. Y por tanto, las protestas de la ciudadanía tienen que ver con ese problema estructural que venimos arrastrando desde hace mucho y que uno esperaría este gobierno, que todavía tiene 2 años para poder demostrar que puede hacer las cosas diferentes, es que realmente hayan políticas públicas, políticas de Estado tendientes a reducir este tipo de problemas estructurales. Los defensores de los derechos humanos aseguran que es sano para la democracia del país que los hondureños protesten por sus derechos. Además, reconocen que el actual gobierno permite el derecho a la protesta sin represión. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Protestas sociales, inconformidad política. Honduras apenas ha cumplido 3 de las 9 reformas que son esenciales para que se instale en el país la CICI, y según expertos, la falta de compromisos para aprobar y derogar leyes que van dentro de estos requisitos se está generando en el Poder Legislativo. Analistas han asegurado que la tardanza en que se pueda instalar la CICI en Honduras únicamente es el trabajo que el Poder Legislativo no ha querido realizar, ya que existen muchas leyes que no se han podido aprobar ni derogar. El Ejecutivo mostró una intención de que sí estaba de acuerdo, ¿verdad? Hizo los acercamientos necesarios con la Organización de las Naciones Unidas para que la CICI fuera una realidad en nuestro país, pero yo creo que la situación adversa está ahí en el Poder Legislativo, ¿verdad? No veo yo una total cohesión de parte de todas las bancadas en el hemiciclo para que se puedan abordar ciertos temas. Por su parte, miembros del oficialismo señalan que hasta el momento la iniciativa de poder aprobar la ley de colaboración eficaz sería un paso importante para ir cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisitos que solicita las Naciones Unidas. Hay muchas leyes que se deben aprobar y derogar, y eso ya no le atañe a la presidenta ni al Poder Ejecutivo. Esa es una labor que tenemos que hacer aquí en el Congreso Nacional de la República. Creo que nosotros, como miembros del Pleno, lo que podemos solicitar en el caso de la ley de colaboración eficaz, que ya la aprobamos en 2 debates, que se agende para ya finiquitarla en el tercero y último debate. Digamos, nosotros aquí en el Congreso, en el Poder Legislativo, tenemos una responsabilidad. Ya hemos aprobado varias leyes, pero faltan varias. Pero yo creo que hay que mandar mensajes, y el mensaje más inmediato es aprobar la ley de colaboración eficaz. Con 3 reformas aprobadas de 9 que se solicitan para que este ente llegue al país, el proceso avanza a pasos pequeños, ya que toda la responsabilidad queda en el Poder Legislativo y no se colocan estos temas de suma importancia en la agenda. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos.
Por otro lado, este diputado considera que no es el Partido Libertad y Refundación quien decide si se instala la CICI o no en el país, ya que son necesarias varias reformas de ley que, de no ser apoyadas por la oposición, difícilmente se podrán tomar en cuenta, por lo que la única forma de transformar el país es con una oposición constructiva por Honduras y no por un partido político. Realmente para que venga y se instale la CICI necesitamos bases sólidas, ¿verdad? No podemos recibir pues una misión, en este caso, que venga a combatir la corrupción y que también ha sido una exigencia del pueblo hondureño por muchos años. Necesitamos que venga con una base bastante sólida y en ese sentido pues esperamos que se siga avanzando en los acuerdos, pues en los 25 puntos y que demostrar pues una vez más que hay una disposición de parte del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro para que finalmente logremos la instalación de la CICI. El papel de la oposición al final será el esquema tradicional de estar criticando todo lo que se hace, aunque sea algo bueno, o avanzar en una construcción de una real oposición que venga y que proponga y que aporte, pues en este caso, al desarrollo, a la transparencia, a que avancemos como pueblo hondureño. Está en manos de la oposición definir qué camino. Cuando regresemos ampliaremos más del tema político y además responden a supuestas disputas en la UNAM. Continuamos y se acerca el periodo electoral y son los diversos sectores quienes están exigiendo a la clase política que se realicen reformas, esto a la ley, para que se permita, entre otras cosas, la segunda vuelta electoral. El tiempo avanza y las próximas elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las tan anheladas reformas electorales aún duermen el sueño de los justos. Es por ello que analistas llaman a los diputados para que sometan este tema al hemiciclo legislativo. Cada una de las situaciones que se han venido dando en el Congreso han sido unas vendetas tremendas, pero yo llamo a la conciencia a los diputados de todos los partidos políticos. Esto no hay que politizarlo, esto no es por lo que a mí me convenga o a usted le convenga, esto es a favor de Honduras. Si realmente amamos a Honduras, debemos de hacer las reformas necesarias en el Congreso Nacional. Señores diputados, es el trabajo que ustedes tienen, es por lo que el pueblo los eligió y les llamamos a esa conciencia a que podamos hacer las reformas necesarias que a nivel internacional inclusive las están pidiendo, no digamos nuestro pueblo hondureño, las bases de cada uno de los partidos. Asimismo, expertos en sociología estiman necesarias las reformas que ayuden a fortalecer el frágil sistema democrático, ya que es desde el poder político donde se toman las decisiones trascendentales del país. Lamentar un poco el hecho de que en el escenario político, en el ámbito del Congreso, en el ámbito de los partidos políticos, en el verdadero quehacer de la democracia se necesitan reformas profundas en temas electorales porque es necesario modificar algunas cosas, por ejemplo, darle mayor estabilidad y firmeza a la democracia con una segunda vuelta, con el voto electrónico, con los distritos electorales, con una serie de reformas que deben de ser necesarias, pero lamentablemente vemos que la clase política está muy cómoda y muy tranquila en ese confort que de alguna manera genera el poder. Los entendidos en el tema consideran que es urgente que se realicen estos cambios debido a que el periodo electoral aún no inicia y la pugna de poder entre los partidos se torna efervescente y sin reglas claras y justas, todo podría derivar en una convulsión social. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y es que las reformas electorales prácticamente están como la CICI paralizadas en el Congreso Nacional. El descontento de los hondureños con la clase política es evidente y esto podría provocar que el nuevo presidente o presidenta de Honduras salga de una alianza entre dos o más partidos, aseguran diversos analistas.
Entre la mayoría de los hondureños existe un gran descontento con la clase política del país, debido a que no les han cumplido las promesas de campaña y por la falta de depuración de los partidos. Problema que podría provocar un alto índice de abstencionismo en las elecciones generales, aseguran los miembros de la sociedad civil. Podría ser uno de los elementos el tema del abstencionismo, que históricamente en Honduras ha sido un porcentaje bastante grande. Otro de los elementos es trabajar con lamentablemente, y lo voy a decir, pero lamentablemente es trabajar con el menos malo, como dicen, ¿no? Que al final de cuentas pueda generar condiciones para que en futuros procesos electorales puedan ir surgiendo nuevos liderazgos que efectivamente tengan un compromiso real con la democracia. El analista y político Arístides Mejía es del criterio que debido al alto descontento de los hondureños, el próximo presidente o presidenta de Honduras saldrá de una alianza entre dos o más partidos. Sí, porque ningún partido por sí solo puede ganar frente a dos que están aliados. No tiene la fuerza suficiente ninguno de los partidos. El presidente del Partido Salvador de Honduras y aspirante a la presidencia de la República asegura que actualmente no le interesa ninguna alianza, por lo que intentará ganar las elecciones solo con su estructura. Y hombres, ellos son muy generosos, también lo dicen los del Partido Nacional, pero yo me debo a un partido que es el Partido Salvador de Honduras. Si yo me voy a hacer una alianza, lo que sea, será a través de... Me voy a llevar a mi gente, no me voy a ir solo, sino que el Partido Salvador de Honduras es bastante más grande de lo que la gente cree. Los miembros de la sociedad civil aseguran que todos los candidatos que buscarán la presidencia de Honduras por sí solos no ganarán las elecciones, a menos que salga un nuevo liderazgo político que convenza a los hondureños. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. En esta última semana, las noticias del exdesignado presidencial Salvador Narrala, al parecer todavía sigue dando de qué hablar para líderes del Partido Libertad y Refundación, ya que la renuncia de Salvador Narrala es un tema sin importancia para el gobierno, ya que nunca trabajó por Honduras, no hará falta, y el impacto es sobre todo para algunos medios de comunicación que resaltan las acciones contra la presente administración, señala Gilberto Ríos. Mire, Salvador en el gobierno nunca hizo falta en realidad, y ahora pues que renuncia pues va a ser menos falta todavía, entonces el que no ha estado pues no va a hacer falta. Yo siento que la renuncia de Salvador es... digamos, no tiene ningún impacto, pues lógicamente tiene impacto en algunos medios de comunicación que hacen eco, digamos, de una fuerza que siempre ha presumido tener de manera así política, no masiva, que lo respalda, pero en la larga, pues ayer habían 10 personas al lado de él aquí en frente presidencial. Esperemos, ¿verdad?, que igual logre inscribirse, si va a volver a lanzarse, y que sea una opción política para este país, pero la verdad es que yo no le miro futuro como candidato. Lo que sí nos interesa es que aclare dónde están los 12 millones que tenían presupuestos así el primer año, porque va a dejar un mal récord en el gobierno de Honduras y un historial, bueno, de corrupción por no presentar informes, ¿verdad? Eso sí es importante. 30 meses de salario también. Además, 30 meses de salario, porque no se justifican, digamos, con ninguna acción, ¿verdad? Más que estar incluso formando parte de las campañas contra la presidenta Xiomara, lo que más bien es pues, denigrante para este pueblo, ¿verdad? Pagar una oposición. Otros analistas están señalando al recién concejal electo Marlon Ochoa, que está transmitiendo un mal mensaje a la democracia, aseguran. La confrontación que el concejal electo del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, mantiene con su correligionario Jorge Calix es un mal mensaje para la democracia, aseguran expertos en materia electoral. ¿Veo usted cómo un consejero electo está enfrentando a alguien que quiere participar en el proceso en el mismo partido político? Siembra desconfianza en la ciudadanía, porque uno dice, si es así con gente de su mismo partido, ¿cómo será con el de los demás? Los analistas en materia política aseguran que hasta la fecha no hay ningún cambio en la mentalidad de los políticos hondureños, quienes siguen velando por sus propios intereses. Mire, lastimosamente no se ve cambio en la clase política, ni la gobernante, ni hasta ahora las personas que se han lanzado a la palestra, porque el país lo que necesita es personas que piensen en función del bien común, del país, de todos los hondureños, y no solamente en conquistar el poder por el poder mismo o para beneficiarse de las mieles del poder.
Los representantes de la sociedad civil aseguran que se avisora una contienda electoral llena de falta de respeto entre los diferentes candidatos. Malcriadas, de falta de respeto, sobre todo, no solo entre los candidatos, porque entre usted y yo nos podemos decir de todos sapos y culebras, no hay ningún problema, pero es una falta de respeto al pueblo hondureño que se está muriendo del hambre, que tiene en su población más del 68% viviendo en extrema pobreza, o como dice la Carta Democrática Interamericana, en pobreza crítica, o sea, la politización de los órganos que deben de ser técnicos es el principal problema que no garantiza que en el país existan procesos electorales transparentes, aseguran los miembros de la sociedad civil. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y las nuevas autoridades de la Unidad de Política Limpia hoy sostuvieron una reunión de acercamiento con las autoridades del Partido Democracia Cristiana y también el Partido Salvador de Honduras. Anteriormente ya lo venían haciendo con el Partido Nacional y el Partido Liberal sobre el plan de trabajo que van a desarrollar junto a los comisionados de esta unidad y también transparentar el proceso de los informes financieros. Sí, hemos venido a conocer a los nuevos comisionados de Política Limpia, a Vladimir, a Emilio y a Ivonne, que me parecen tres personas que realmente quieren hacer un cambio en esta unidad que tiene grandes problemas. Entre ellos, una dependencia del Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen casi el mismo problema que tuve yo cuando fui designado presidencial, que dependo de Casa Presidencial, no tengo personería jurídica. Y ellos tienen unas muy buenas ideas electrónicas que permitirán controlar los gastos que realizan los candidatos en las elecciones internas y en las elecciones generales. Ellos van a... El comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia aseguró que el 30 de abril todos los partidos en mención deberán de presentar el informe anual de rendición de cuentas y dejar claro que no habrá ninguna prórroga. El mandato de ley, el artículo 43 de la Ley de Política Limpia, ya habla que es el 30 de abril de cada año. No hay ninguna prórroga, estaremos emitiendo un comunicado por parte de la unidad la próxima semana. De la misma manera lo haremos público, se lo estaremos enviando a todos los medios, estará en los portales de la unidad y es tanto el interés que tenemos nosotros que se lo enviamos también a cada uno de los partidos políticos. Todos los balances generales, todos los estados de cuenta y que vengan firmados por contador público. Porque no podemos pretender nosotros como unidad fiscalizar a un partido político sin que presente estos informes. Es importante que todos los años lo hagan por mandato de ley y nosotros esperamos tener en el portal de la unidad hacer público y lo estaremos haciendo de conocimiento de ustedes los medios. Cuando regresemos, condicionado salario mínimo mientras aumenta el desempleo. Gracias por continuar con nosotros. Según la encuesta de resiliencia socioeconómica familiar realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Alma Mater, los hondureños están destinando más del 90% de sus salarios a la compra de alimentos, transporte, salud y, en todo caso, educación. La pandemia de la COVID-19 aún continúa causando un impacto muy negativo en la mayoría de los hogares hondureños, según la encuesta de resiliencia económica familiar presentada por la Academia, la cual da a conocer que los hondureños destinan más del 90% de su salario para poder comprar alimentos y transporte debido a sus altos costos. Nosotros consideramos de que básicamente está abarcando más de un 90% del salario mínimo. Y esto que no se incluyen todos los bienes que deberían conformar una canasta básica, sino que los que resultan más prioritarios para las familias. Otro dato que refleja esta encuesta es que desde el 2021 al 2023 el índice de desempleo bajó, ya que este estaba en un 12.8% y se redujo a un 6.9%. Pero a las personas desempleadas les cuesta más de 6 meses conseguir un trabajo. En el 2021 el desempleo que teníamos según nuestros registros es del 12%. En el 2023 bajamos a 6.9%, una recuperación muy considerable. Entonces, el
el problema es que tenemos todavía hogares que tienen personas, miembros en su hogar que tienen más de 6 meses todavía, un poco menos del 50%. Un poco menos del 50% de los hogares dicen todavía tenemos miembros en nuestros hogares que están buscando trabajo y llevan más de 6 meses buscando trabajo. Los datos de la reducción del desempleo en el país no lo comparten los representantes de la empresa privada, ya que aseguran que en Honduras no hay condiciones favorables para la inversión extranjera. Nosotros vamos a hacer una verificación, ¿verdad?, de esa información que se ha proporcionado, porque definitivamente este es uno de los grandes temas que Honduras tiene pendientes, la generación de empleo y lograr a contribuir a que ese 2.3 millones de hondureños que tienen problemas de empleo puedan poder insertarse a empleos en nuestro país. Esta encuesta presentada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios muestra que los hondureños ya no destinan recursos para recreación, ya que sus salarios no les ajusta porque lo destinan para gastos esenciales. El acceso a las viviendas, la falta de acceso a las viviendas es una de las principales causas de invasiones en el país. Cintia López dialoga con un experto sobre el tema. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Justamente para hablar acerca del tema me acompaña el sociólogo Greville Paz de Hábitat para la Humanidad. Un problema enorme, este déficit habitacional que tenemos en el país, en cuanto oscila actualmente, y es esta la raíz de todas las invasiones que se han dado específicamente en la zona norte del país. Sí, buenas noches, gracias por la entrevista. En efecto, uno de los principales problemas que tiene el país es el déficit habitacional. En nuestros estudios recientemente, ¿verdad?, se ha descubierto que alrededor del 62% es el porcentaje de déficit habitacional en el país. Esto quiere decir que el 38% le da el peso al tema cuantitativo. Quiere decir que ocupamos más de 600.000 viviendas nuevas, ¿verdad?, para poder de alguna manera hacerle frente a ese déficit. Y cerca de 1 millón de viviendas requieren mejoras en la parte cualitativa, ¿no? Entonces esto tiene que ver con los problemas que están relacionados de la vivienda misma, con temas de agua y saneamiento, el acceso a la electricidad, al tipo de piso, tipo de paredes y otros problemas que subyacen en el tema de la vivienda. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, un problema complejo, sin duda alguna, ¿verdad?, que hay que revisar esas fallas sistémicas, ¿no?, que tienen que ver con elementos estructurales, hacer una revisión profunda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay que revisar la ley marco de vivienda y asentamientos humanos, ¿verdad? Hay que reglamentarla y sobre todo implementarla. Y esta implementación pasa porque el gobierno haga una inversión pública, estimule el sector de la vivienda con fondos frescos para invertir en vivienda social. Muchísimas gracias. Greville Paz, sociólogo de Hábitat para la Humanidad. Escuchaban ustedes los datos abrumadores que hay en torno a la déficit habitacional que existe en el país. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Esto es una consideración a lo que sucedió ayer también en la zona norte, donde más de 80 familias fueron desalojadas luego de la orden de un juez. Claramente el predio había sido invadido, pero en esto se refleja el déficit habitacional que se está reportando no solo en la zona norte, sino también a nivel nacional. La Cámara de Comercio, esto en conjunto con Casa Alianza, busca inculcar el espíritu emprendedor a temprana edad, el objetivo que puedan contribuir al desarrollo sostenible, donde más de 75 niños serán beneficiados. Con la finalidad de promover el espíritu emprendedor en los niños, Casa Alianza y la Cámara de Comercio de Honduras se unen para ofrecer programas innovadores, incentivando el desarrollo tecnológico y el espíritu empresarial desde una temprana edad, brindando herramientas y conocimientos necesarios para el éxito en el mundo empresarial.
CCIT, ¿verdad? Esta carta de entendimiento viene a unir esfuerzos de ambas partes como para poder fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestros niños, niñas y jóvenes que están en nuestros programas, siempre dándoles las oportunidades de que ellos puedan crecer profesionalmente como para poder ser emprendedores en un futuro. Los niños en estado de vulnerabilidad y situaciones de riesgo serán priorizados para ser capacitados. Actualmente, Casa Alianza cuenta con más de 75 niños que podrán optar y ser formados en estos programas. Todos nuestros jóvenes, actualmente nosotros tenemos 75 jóvenes en el programa del centro y 25 niñas en el otro hogar. Todos ellos pues pueden optar a que ellos puedan ser formados a través de estos procesos. Estas alianzas buscan fomentar la creatividad. Se les brindará capacitaciones para que puedan contribuir al crecimiento sostenible de la sociedad. Pues que los niños pues tienen que tener su vena de emprendimiento para poder pues salir adelante. Obviamente el emprendimiento no es para todos, porque habemos personas que no tenemos vena para emprendimiento, otras que sí la tenemos. Estas iniciativas buscan fomentar autonomía en los niños, al brindarles oportunidades para que puedan aprender acerca del emprendimiento y así puedan enfrentar desafíos a futuro. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. La falta de oportunidades en el país cada día aumenta, en especial para los jóvenes que salen preparados de un centro educativo. Al final no logran obtener un trabajo. La Secretaría de la Juventud resaltó que la economía informal, como la base de la empleabilidad en estos momentos, se ha convertido en clave para gran cantidad de jóvenes hondureños que al no encontrar una oferta laboral adecuada, buscan en todo caso emprender, ya sea un negocio propio o bien por medio de otro tipo de actividades. Más de la mitad de la población, digamos, que tiene ya está en condiciones para laborar, está en estado de desempleo ahora. Y también agregar que quienes generan empleo en este país es la economía informal, significa que los emprendedores son los que sostienen, digamos, la base fundamental de la empleabilidad. La población juvenil asciende a más de 3 millones de jóvenes, son 43.5% de... A nivel centroamericano, Honduras se ha posicionado en los primeros países con altos índices de pobreza, problemas jurídicos, invasiones y sobre todo el desempleo. Son las principales causas que entorpecen el crecimiento de la nación. Factores como el desempleo e inseguridad posicionan a Honduras en uno de los países más pobres a nivel de Centroamérica. Y en palabras de expertos en materia del derecho, Honduras solamente genera carencias. Honduras de años ha sido una productora, una maquinaria para crear pobreza y miseria. Y yo no hablo de este gobierno, porque hay que ser claro también y ser justo y objetivo. Hablamos de los últimos 20, 30 años de la clase política que nos ha gobernado. La verdad que, recuerde que es una de las economías más débiles de Centroamérica y no digo en Latinoamérica. Lastimadamente que al tener pobreza genera un montón de problemas en nuestro país, como la economía no está bien en Honduras. A su vez, la inactividad de las cámaras del 911 es un problema que permanece engavetado, generando más impunidad en la nación, desconfianza que ahuyenta la inversión extranjera. No puede ser que ya llevemos 2 años de inactividad en eso. Yo miro que hay instituciones que están jugando con nosotros, con el pueblo. Las cámaras son un disuasivo y una ayuda para la comunidad en general. Yo no me explico por qué las tienen inactivas en vez de ponerlas a funcionar, ya que ya fueron contratadas. Según datos del Banco Mundial, Honduras requiere una mayor transparencia e independencia de los poderes constitucionales para mejorar el desarrollo humano en el país. Informó para ustedes Mariela Manzanares. En otras informaciones, el alcalde Roberto Contreras solicitó al Ministerio Público intervenir la Secretaría de Finanzas y asimismo Gobernación y Justicia, esto por no hacer las transferencias a la comuna sanpedrana. Dijo que todo parecía un complot político. Al Ministerio Público, a la UFERCO, a la ATIC
y a todas las instituciones que investigan el gobierno, al fiscal general, en este momento, que intervenga directamente la CEFIN en vista de que el gobierno central no le paga las transferencias a San Pedro Sula y le debe más de 240 millones de lempiras. Procedan de inmediato a intervenir CEFIN, Secretaría de Finanzas, Gobernación y Justicia también, lo que es la ATIC, lo que es la UFERCO y lo que es el Ministerio Público, para que el gobierno central le pague coercitivamente las transferencias que le... Autoridades de la Secretaría de Finanzas anunciaron que se estarán destinando 800 millones de dólares, esto en bonos soberanos, para pagos de energía eléctrica. Sin embargo, economistas expresan que la colocación de estos bonos impactará de manera negativa, ya que representan una elevada tasa de interés. Existe pues la necesidad de recursos frescos, ¿verdad? En ese sentido, los bonos soberanos pues, tienen la característica negativa de que son tasas altas de interés y los plazos son relativamente cortos. Entonces eso crea lógicamente una presión mayor sobre los recursos públicos. Sin embargo, pues también hay otras... Somos todos. El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, señaló que ya se han pronunciado ante la labor médica de los doctores cubanos y aseguran que su trabajo no es satisfactorio. Sin embargo, reciben un salario más alto que un galeno hondureño. En efecto, el Colegio Médico de Honduras el día de ayer en la revisión de brigadas médicas extranjeras y en sesión de junta directiva decidió pues no dar por aceptada la brigada porque no cumple con criterios importantes, son 3. Debe tener una temporalidad de 90 días, la brigada de médicos de colegas cubanos dura 2 años, no cumple ese criterio. Debe ser gratuita, no cumple ese criterio porque se les da un estipendio que es un salario de $2.000 que está por arriba del salario que ganan los médicos hondureños, pero hay que están desempleados además, 11.000 médicos desempleados. Y lo otro es que el currículum vitae de ellos no fue enviado completamente, solo nos enviaron una fotocopia de un título académico, pero que debe ir acompañado con un currículum vitae como ocurre en todas partes. Cuando nosotros vamos a Cuba nos piden todos esos requisitos a los médicos hondureños y debemos de cumplirlos, respetuosos de la ley cubana, ¿verdad? Como también ellos deberían ser respetuosos de la ley hondureña. Pero creo que no son ellos los que han generado el irrespeto a las leyes hondureñas, sino que han sido... Y según algunos diputados, el comunicado por parte del Colegio Médico, donde no avalúa la documentación presentada por los médicos cubanos, no tiene ningún valor y efecto, asegura Marco Eliud Girón. No pasa nada, el Colegio Médico es como nuestro sindicato, ¿va? Es el sindicato de médicos que en toda Latinoamérica se llama Colegio Médico. El patrono de los médicos es quien nos contrata. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, la empresa privada. La acción del Colegio Médico es estar viendo quién ejerce ilegalmente la medicina. Los que vienen son médicos. Que se dedique el Colegio Médico mejor a revisar los documentos de un montón de chamanes, de brujos, de médicos naturistas que ejercen ilegalmente. El diputado Ramón Barrios ha aclarado que desde el mes de enero habría solicitado un permiso a la máxima casa de estudios para desempeñar su papel como congresista, por lo que desmiente estar entre los docentes que han sido despedidos. Pero yo hoy fui a pedir mi certificación de mi permiso que solicité en enero y se me va a entregar esta semana para presentarles que yo tengo un permiso a partir del mes de enero. No puedo hablar inclusive porque desconozco, pero yo creo que cada quien va a hacer sus descargos correspondientes. En mi caso hoy fui a pedir la certificación de mi permiso que presenté en el mes de enero. La Constitución me permite que los funcionarios podemos dar clases, o sea, no tenemos ninguno. Pero precisamente por mis compromisos aquí en el Congreso, yo solicité a partir del mes de enero. Veamos ahora un resumen judicial.
La operación se desarrolló en el sector de Río Abajo, salida al departamento de Olancho, donde producto de las investigaciones realizadas por la Dipanco, lograron ubicar un centro de almacenamiento de armas, uniformes y droga de la Mara Salvatrucha, desde donde se planificaban los hechos delictivos por parte de esta organización criminal. En el lugar fueron detenidos alias El Killer y el M1, miembros activos de dicha estructura. A ellos se les decomisa un casco balístico, 2 chalecos negros similares a los de la Policía Nacional, dos chalecos caqui similares a los de la Policía Nacional con el distintivo de Dipanco, 2 gorras parecidas a las de Dipanco, también un potente AK-47 con munición 7.62, también una escopeta semiautomática calibre o gauge 12. Como Fernando Cruz fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente ocurrido en el anillo periférico a la altura del sector de Las Casitas. En el mismo hecho, 2 personas más resultaron heridas, entre ellas el conductor, quien según Tránsito iba manejando bajo la ingesta del alcohol. Un accidente de tránsito, despiste seguido de choque. Él va del sector de aquí, de las uvas hacia la Secretaría de Seguridad. Y pues va a exceso de velocidad, va también en estado de ebriedad y pues pierde el dominio del vehículo y va a chocar contra el poste del tendido eléctrico donde lamentablemente fallece una persona. Y nosotros estamos haciendo... El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Procuraduría General de la República, llegaron a las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal a secuestrar documentos por supuestas denuncias de prescripciones adquisitivas. El titular del ICF, Luis Solís, manifestó que las denuncias interpuestas ante las autoridades pertinentes son por la adjudicación de títulos de propiedad para planes de manejo de área nacional, pero ahora a título de privado. En el sector del Tizatío, salida al sur, funcionarios policiales detuvieron a un ciudadano por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de una mujer. Agentes de Dipanco detuvieron en las últimas horas en la zona sur a 2 sujetos dedicados a la venta y distribución de droga. Pertenecen a una banda criminal independiente y que están relacionados a la venta y distribución de narcóticos, además de pertenecer a estructuras encargadas de cometer tanto actividades propias del sicariato, que se traduce en homicidios, como también robo y otro tipo de actividades ilícitas. Estos individuos han logrado ser identificados con los alias de El Peludo, de 27 años, y alias El Venado, de 34 años. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Atención, pasamos a hacer el reporte oficial de lo que ha sucedido a inmediaciones de Las Casitas, donde prácticamente el congestionamiento vehicular es total. Evite esa zona porque se ha reportado un tiroteo a gran escala. Hasta ahora, una persona fallecida, según nos están confirmando las autoridades policiales en este momento. La zona está completamente restringida. El acceso vehicular es muy fuerte a esta hora y prácticamente, según información preliminar que tenemos de las autoridades policiales, es que están investigando este tiroteo. Se habla que un vehículo interceptó a otro y posteriormente dio paso a este tiroteo generado en la zona de Las Casitas. Es la información, repetimos, no hay paso vehicular hasta estos momentos y posiblemente sea por varias horas, ya que están investigando lo que pudo haber sucedido. Mire las imágenes completamente de este suceso que acaba de ocurrir hace unos minutos. Ya los agentes de la DPI también están en la zona. Hay ambulancias del 911 porque se estaría reportando. Esta información no la hemos confirmado en su totalidad, pero se estaría hablando de más heridos en la zona. Así que pendientes, evite moverse por esta zona porque se ha generado un tiroteo en el lugar y las investigaciones están en curso. Y las autoridades del Ministerio Público aplicaron requerimiento fiscal a 8 agentes de la Dirección Policial de Investigaciones por varios delitos. A ellos se les supone responsable de los delitos de asociación para delinquir, el de robo con violencia e intimidación, el de abuso de autoridad, allanamiento de morada y de
tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos, todo en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, de la administración pública, de testigos protegidos, de la inviolabilidad domiciliaria y la fe pública y contra la integridad moral y la dignidad de las personas que fueron sometidas en forma ilegal en esa fecha. Bueno. Recuerde que para hacer... Vamos ahora con un resumen de las noticias internacionales. Nos ha acompañado la invitación mañana en punto de las 7 de la noche, cerrando la semana en su emisión estelar.